Hoy vamos a hacer algunos ejercicios del TP10 y alguno que otro más del TP11. Ya me comentó Andrea de algunos ejercicios que hicieron con ella, además de que, bueno, vieron la teoría ya de todo esto. Voy a subir estos dos archivos cuando comparta ahí el link con el video de la clase. Acá en estos dos archivos hay ejercicios que no voy a mostrar ahora, pero que bueno, quedan ahí resueltos, e igualmente si quieren, si tienen alguna duda, o justo hay alguno de estos que muestra acá que estuvieron viendo, lo vemos igual. Pero tengo, digamos, pensado mostrar solo algunos, porque igualmente tengo entendido que algunos otros ya los hizo Andrea, pero de vuelta, si necesitan, los vemos en base a mi archivo, a mi resolución, digamos. Así que bueno, vamos a empezar con ejercicios del TP10. Voy a arrancar con un ejercicio del punto 5, el 5A, que bueno, como estamos acá en el TP10, integrales de superficie o flujo, vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo de área de superficies, utilizando integrales de superficie. Así que bueno, justamente el 5 tiene varios subítems para cálculo de superficies. Vamos a arrancar con el A, que bueno, es una superficie cilíndrica, ¿no? Dada por esta ecuación, y bueno, es un trozo de esta superficie cilíndrica, que es una superficie cilíndrica parabólica, en este caso, que bueno, está limitada o está definida, es definido ese trozo de superficie por estas otras ecuaciones, y bueno, con la aclaración acá de que es en el primer octante. Así que bueno, en definitiva, tengo ahí la superficie cilíndrica parabólica. Fíjense que acá, al faltar la variable i, lo que significa es que, bueno, esa es la variable libre, y esta superficie parabólica tiene como eje directriz alguna recta paralela al eje y. En este caso, directamente se puede tomar como directriz el eje y. Acá yo, por ejemplo, grafiqué en el plano XY, pero si lo miran a esto en el plano XZ, es simplemente esta parábola, ¿no? La traza de esta parábola. Pero bueno, como acá una de las restricciones o una de las condiciones para ese trozo de superficie era que era correspondiente al primer octante, solo me quedé con estos dos semiejes positivos, ¿no? El semieje positivo de las X y el semieje positivo de la Z. Además, está limitada, como pueden ver acá, por otros dos planos. El plano X igual a Y, que es este plano que dibujé acá en rojo, y el plano Z igual a 6, ¿no? Que es un plano que estaría por acá y que corta el eje Z en 6. ¿Logran imaginarse a través de este pequeño grafiquito el trozo de la superficie a la que corresponde? Por otro lado, acá dibujé, digamos, la proyección de esta superficie en el plano XY, que a su vez lo volví a dibujar acá, que bueno, da también una idea de, si miro de arriba esta superficie, qué forma tiene. Pero bueno, en definitiva esto es una superficie curva, que al proyectarla, bueno, me queda este triangulito. Pero no es ni más ni menos que un trozo de esa superficie cilíndrica parabólica en este caso. Como recomendación para este tipo de ejercicios, en los que
hay que calcular o integral de superficie o flujo a través de una superficie. Traten de llevar, por más que en este caso, digamos, esta expresión me define la superficie en forma explícita. Nada, una sugerencia, traten de llevarlo siempre a su forma implícita, igualándola a cero. Siempre que llevan algo a su forma implícita, siempre nunca se olviden de poner que es igual a cero. De tal forma de acordarse siempre de la misma expresión del diferencial de esa superficie, que no es ni más ni menos que la derivada primera respecto de x al cuadrado, más la derivada primera respecto de y al cuadrado, más la derivada primera de z al cuadrado, ¿no? Y raíz cuadrada. Esto también lo pueden pensar como la norma del gradiente de este campo escalar, ¿no? También lo pueden pensar de esa forma. Pero bueno, a su vez, el diferencial de superficie va a quedar dividido por el módulo de la derivada primera respecto de z en este caso, porque estoy proyectando contra el plano XY. Entonces, acá me queda esa derivada, el módulo de esa derivada. Y como estoy proyectando contra el plano XY, esto es diferencial X, diferencial Y. Acá, ¿sobre qué otro plano podría proyectar y sobre cuál no podría proyectar? Yo hice la proyección sobre el plano XY. ¿Sobre cuál otro podría proyectar y sobre cuál no podría proyectar? Los escucho. Los escucho para ver si realmente nada, se imaginaron esta superficie. Lograron imaginarse este pedacito de superficie. Pero el Z ahí no se podría, ¿no? Con el ZI, por ejemplo, se podría. ¿Qué dificultad habría? O sea, teóricamente lo puedo hacer, está perfecto. ¿Qué dificultad tendría? O sea, ¿por qué elegí, en lugar de elegir el IZ, elegí el XY? Si vas contra el Z habría que cambiar las coordenadas polares, ¿no? ¿O no? No, no necesariamente. El único problema de eso es que voy a tener que proyectar esto que es una curva sobre este plano, el IZ. Entonces, bueno, tendría que trabajar un poco más algebraicamente para poder proyectar esto, a ver qué sombra me proyecta este cachito de superficie sobre este plano. Sobre el plano que sí sale mucho más directo, porque justamente este plano y igual a X es perpendicular al plano XY, entonces directamente la proyección de esta curva sobre este plano, la proyección justamente ortogonal, es directamente una recta. Si yo hago una proyección ortogonal de esta curva sobre este plano, seguramente me quede otra curvita por acá. Cuando proyecte esta recta me va a quedar una recta, pero esta curvita me va a quedar seguramente otra curva, porque esto está definido entre la intersección de esta superficie que es curva con este plano. Entonces, lo más sencillo, siempre traten de eso, de hacer la proyección que sea más sencilla. No sé si, no sé si me expliqué. Sí, sí. Bien, o sea, en definitiva, cuando hice la intersección acá en esto, esta curva, también la sombra me va a proyectar una curva sobre este plano. Que bueno, debería encontrarla, lo cual es bastante engorroso. Entonces, preferible acá, que ya tengo la intersección con un plano que es ortogonal, directamente la proyección de este punto y de este punto y de este punto, todos me van quedando sobre este segmentito, que es este segmento que dibujé acá, ¿no? Acá estoy mirando el plano X y ¿no? De arriba. O sea, este recinto D, que yo marqué acá, sombreé acá, es este mismo recinto D.
Así que en definitiva, para calcular el área de esta superficie curva, lo llevo a su forma de proyección sobre un recinto plano. Por eso se hace toda esta transformación, ¿no? Esta integral termina siendo igual a esta otra, que es más fácil de calcular porque estoy en un recinto plano. En este caso en XY. Y bueno, recuerden que bueno, una integral de superficie para un campo escalar que vale 1, en realidad lo que me está dando es el área de la superficie. Esto, recuérdenlo. O también lo pueden pensar como, bueno, la integral de superficie sobre la superficie en el diferencial de superficie, obviamente me da su área. También es la misma, es el mismo resultado, dos formas distintas de pensarlo. Pero bueno, si quieren, si les ayuda a después recordar que es una integral de superficie, en realidad es como si hiciera la integral de un campo escalar que vale 1. Obviamente no me cambia nada en la práctica, entonces lo pienso así directamente. Bueno, así que bueno, en definitiva, voy a trabajar, recuerden, yo les sugiero trabajar directamente con la forma implícita, o sea, igualándola a 0, pasando alguna de estas dos para algún lado e igualándola a 0. Matías, y sobre el Sí. plano XZ, ¿qué te quedaría? ¿Como un gasquito de mandarina? Bien. Bueno, sí, perdón, lo comenté recién, o sea, sobre qué plano no deberían proyectar, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa si proyecto sobre el plano XZ? ¿Qué me queda la proyección de esta superficie sobre el plano XZ? Sería como un gasquito de mandarina cortado, ¿no? O sea, era como un agujero en el eje Z. Me lo imagino así, ¿no? Recuerden que acá, como esta es una superficie cilíndrica, que en este caso, al faltar la variable acá y, tiene como directriz eh, rectas que son paralelas al eje Y. O sea, si yo empiezo a proyectar puntos, todos los puntos que están sobre esta línea se me quedan proyectados en este único punto. Y así sobre todas estas otras líneas. Esta es una superficie reglada. Más allá de que es curva en un sentido, en este sentido yo le puedo pasar una regla y todas estas horizontales son pequeños segmentitos de recta. O si pienso en la superficie completa, son rectas, ¿no? Entonces, si yo proyecto sobre el plano XZ, en definitiva, la proyección va a ser este cachito de parábola y no me va a formar un recinto. Entonces, ese es el otro detalle importante a tener en cuenta. Cuando proyecten, fíjense que no me quede una curva o un segmento cuando estoy haciendo la proyección. Me tiene que quedar una proyección que sea un recinto, si no, no me va a servir hacer esto. Siempre me tiene que quedar un recinto plano, pero que bueno, que tenga un área, al cual yo le puedo asignar un área. Yo acá, a esta curva no le puedo asignar un área, porque justamente es una curva. No sé si ahí solventé esa duda. Y si se lo llegan a imaginar. Sí, 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 gracias. No, no, no. Espectacular. Así que bueno, en este caso, digamos, la proyección surgía tanto por facilidad o por imposibilidad de hacer otra cosa, era la proyección sobre el XY. Por imposibilidad en el XZ y por mayor facilidad que en el YZ. Pero bueno, hay veces que es igual de fácil o igual de difícil proyectar en varios planos y tal vez como ejercicio lo pueden llegar a comprobar de que va a dar exactamente lo mismo. Lo que cambia obviamente es esta expresión de acá. Bueno, en realidad acá la norma del gradiente va a dar lo mismo, pero me va cambiando
este término de acá, del denominador, y obviamente los diferenciales, ¿no? De acuerdo a donde esté proyectando. Piénselo como regla mnemotécnica, si estoy proyectando sobre el XY, acá van los diferenciales de X y de Y, y por lo tanto acá abajo va la derivada primera respecto de Z, o sea, de la otra variable que falta. De esta forma, me queda definida ahí la proyección del diferencial de superficie en el recinto D. Bueno, así que bueno, acá ya pasamos a la parte ya bien práctica, que es encontrar estas derivadas primeras. Fíjense que tenía esta expresión, la derivada primera de respecto de x, menos 4x, respecto de y, como no me parece la y es 0, y respecto de z es 1, ¿no? Así que bueno, sustituí en todos estos lugares por esas expresiones, así que en definitiva, la integral de superficie se me termina transformando en una integral doble, en este caso. Y como toda integral doble, me voy a tener que fijar los límites. Bueno, acá yo decidí hacerlo en este primero, haciendo variar la y, y después haciendo variar la x. Acá da igual en qué sentido lo hagan. Ahora les pregunto, si hago variar primero la x, ¿entre qué y qué va a variar? Yo acá hice variar la y me varía entre 0 y x, ¿no? Entre 0 y x, porque acá, para esta recta, y es igual a x. Y para esta otra recta, y es igual a 0. Sería igual, porque si invertís los órdenes, Si invierto el orden, a ver si logro dibujar la flechita, o no. Si ahora voy en este sentido, entre 0 raíz de 3, primero me encuentro con esto. O sea, me encuentro con x igual a y. O sea, va a variar entre y raíz de 3. ¿Lo ven? Primero me choco con esta recta, que es x igual a y. O sea, si lo estoy pensando en el otro sentido, siempre es x, si estoy variando en x, tiene que ser x igual a la curva que sea acá. Pero lo que en definitiva tengo que despejar, entre comillas, es la x. Entonces, x para esta recta vale y para esta recta vale raíz de 3. Si decir al revés, esos serían mis límites de integración en el otro sentido. Ahora, bueno, una pregunta ahí que quedó medio dando vueltas es cómo llegué a este raíz de 3. ¿Cómo llegan a este raíz de 3? el raíz de 3 es la proyección de la cascarita esta parabólica sobre el sí, sobre el sí. Claro, fíjense que uno de los límites por los cuales está definida ese pedacito de superficie es z igual a 6, ¿no? Es un plano que pasa por acá. Acá no está dibujado, pero es un plano que está acá, como un techito que hay acá. Y si z es igual a 6, puedo trabajar con esta expresión para encontrar la intersección entre ese plano, z igual a 6, y, por ejemplo, la superficie cilíndrica parabólica. Entonces, trabajé acá no hice ese desarrollo, por eso es algo que quedó ahí medio colgado. Pero bueno, al trabajar con esas dos ecuaciones, me va a quedar que 6 es igual a 2x al cuadrado. De ahí despejo directamente la x, ¿no? En definitiva me termina quedando el módulo de x igual a raíz de 3, ¿no? Me queda 6, divido 2, 3, y bueno, aplico raíz y raíz acá me queda el módulo de x, y acá me queda raíz de 3, o sea, va a ser raíz de 3 y menos raíz de 3, pero como estamos en el primer octante, en realidad este punto obviamente es raíz de 3 en x, y 6 en z.
Ahora bien, si esto es raíz de 3 en X, cuando me vengo para acá, como este plano o esta traza de este plano es Y igual a X, cuando me vengo para acá, acá tengo la misma coordenada que X. O sea, raíz de 3 y raíz de 3. ¿Está bien? ¿Me siguieron en eso? Sí. Bien. Entonces, bueno, de ahí saco los límites, encontrando las intersecciones. Así que, bueno, en definitiva, nuevamente, acá varío entre 0 e Y, perdón, y X, estoy variando en Y, entre 0 y X, como acá estoy integrando respecto de Y, toda esta expresión la puedo terminar sacando afuera, ¿no? Porque no depende de Y. Así que en definitiva me termina quedando X menos 0, que es X, y bueno, después termino integrando, sí, respecto de X. Y respecto de X, una vez que ya integré en este sentido, va a variar entre 0 y raíz de 3, ¿no? Que son estos límites que puse acá. Bueno, esta integral, si se fijan en la tabla de integrales, hay integrales de esta forma, con X por raíz de, bueno, algo X al cuadrado por algo, más, casi siempre ponen más A al cuadrado o algo así. Que bueno, que sería el término independiente. De ahí obtuve esta primitiva. Y bueno, para encontrar los valores, obviamente, reemplazo por raíz de 3 y resto a el mismo reemplazo, pero por 0. Y bueno, que es la cuenta que hice acá, ¿no? Cuando reemplacé acá por 0, me quedó este menos un 48avo por 1 a la 3 medio, que es 1. Y bueno, en definitiva, terminé haciendo ahí las cuentas y obtuve el área de esta superficie curva en R3, a través de una integral doble. Consultas. Si no hay consultas hasta aquí, vamos a hacer uno más del 5, que es el C. Ahora nos piden un trozo de superficie cilíndrica, dada por esta expresión, bueno, con estas fronteras, si se quiere. Fíjense que son este plano, este otro plano, y el plano z igual a 0, ¿no? El plano y igual a menos x, el plano y igual a x, y z igual a 0. Así que bueno, acá tenemos la superficie cilíndrica, nuevamente, es una superficie cilíndrica que tiene como directriz, en este caso, también a rectas paralelas al eje Y, al faltar esa variable, ¿no? Pero bueno, acá ya es una superficie cilíndrica circular, ¿no? La más habitual de ser llamada superficie cilíndrica. Pero bueno, ya en primer lugar, tenemos que esa superficie cilíndrica está cortada por el plano XY, ¿no? Z igual a 0 es el plano XY. O sea, en primer lugar sería esa media superficie cilíndrica, pero a su vez está cortada por dos planos. Por este plano de acá, que es el mismo del ejercicio anterior, que es y igual a X, y a su vez por este plano de acá, que es y igual a menos X. Ahora, ¿cómo me fijo? Porque bueno, esto me corta la superficie cilíndrica en 4 pedazos, en realidad. ¿Cómo me fijo cuál es? Bueno, me fijo acá con estas condiciones, ¿no? Por ejemplo, este punto, ¿qué coordenadas tiene este punto de acá? Y ahí si la llevas a la expresión canónica, es que x cuadrado, z cuadrado, igual al radio al cuadrado.
ahí de 4, 2. Sí, pero directamente este punto, ¿qué coordenadas tiene? Yo ahí ya lo marqué. O sea, está bien lo que decís, que el radio acá es 2, ¿no? Porque esto es el radio al cuadrado, ¿no? O sea, por eso es que puse un 2 acá. Pero ¿qué coordenadas tiene este punto específicamente? 2, 0, 0. Correcto. 2, 0, 0. Entonces, bueno, agarro un punto de alguno de los 4 sectores que me quedaron definidos por esos dos planos, ¿no? Que se cortan ahí. Por ejemplo, acá agarré el 2, 0, 0. ¿Me verifica estas inecuaciones? Tanto esta como esta. Sí, Sí, exactamente. Entonces ya sé qué es esto. Si ahora si agarro, por ejemplo, este otro punto, este punto sería el 0, 2, 0. ¿Me verifica todo simultáneamente? la de abajo sí, la de arriba no. Claro, esta sí, porque bueno, acá es z igual a 0, pero la de arriba ya no. Y así si se ponen a buscar algunos puntos, necesitan un solo punto. No sé, y búsquense obviamente puntos fáciles para ver qué cacho de superficie me quedó. Obviamente acá el que habíamos dicho al principio, el 2, 0, 0 me verifica, ¿no? Porque acá me queda menos 2, que es menor o igual a 0, que a su vez es menor o igual a 2. Y bueno, y z es 0 para ese punto. Así que bueno, en definitiva también es como un pedazo de superficie cilíndrica atravesada por dos planos y bueno, la parte de arriba, ¿no? Para z mayor o igual a 0. Fíjense que si ahora miro de arriba el plano XY y dibujo acá las trazas de los planos y igual a X e Y igual a menos X, fíjense que la proyección me queda este triangulito. Acá nuevamente, ¿qué es lo más fácil para proyectar? Esto es como si fuera un techito que cae para acá, ¿no? Plano X sí es ideal. Claro. Entonces acá de vuelta, lo más fácil para proyectar es justamente esta proyección que hice acá. Si proyecto en el plano XZ, nuevamente la proyección me queda un arco de circunferencia, que es este arco de acá. Y si proyecto eh, en el plano IZ, que lo podría hacer, porque me vuelve a quedar una superficie, el tema es que, bueno, no me queda algo recto como me quedó acá, me queda una curva, ¿no? La proyección me queda una curva y una curva. Así que bueno, en definitiva acá nuevamente lo más mejor es proyectar en el XY, lo más simple y lo más práctico. Y nuevamente, como les había recomendado antes, conviene agarrar, en este caso no solo conviene, sino que en general acá, si yo quiero despejar una variable en función de la otra, me va a quedar ahí un más raíz de no sé qué o un menos raíz de no sé qué. Entonces, ya como regla general, yo prefiero directamente agarrar y tenga lo que tenga acá, lo transformo en su forma implícita. O sea, acá por ejemplo pasé el 4 para este lado, el igual es 0, y por lo tanto aplico esta fórmula. Así que nuevamente, aplico esta fórmula, estoy proyectando de vuelta sobre el plano XY, entonces diferencial X, diferencial Y, y acá el módulo de la derivada primera respecto de X. Ahora que hay un detalle. Acá yo ya hice las derivadas, calculé acá la norma, me quedó acá el módulo de 2z. ¿Qué pasa? Yo acá tengo la variable z y acá tengo diferencial x, diferencial y. El único detalle que hay que tener en cuenta es que, bueno, sí, acá yo podía expresarlo en su forma explícita teniendo en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta que z es mayor o igual a 0, o sea que si despejo la z, la raíz que me sirve a mí es la positiva. Entonces puedo despejarlo y quedarme con la positiva. Y bueno, donde me aparece z, reemplazo por esta expresión que solo depende de x, ¿no?
Por lo tanto, acá ya en la integral me aparecen variables respecto de las cuales estoy integrando. En este caso, justo me he quedado con todas x, pero podría haber quedado esto dependiendo de y también. Hasta acá, más o menos venimos. Sí, Bien. Bueno, acá operé simplemente. Algunas cosas se me cancelaron. Y alguna, acá como me quedó raíz de 4, el 2 salió para afuera. Y nuevamente llego a la parte de los límites. Así que para la parte de los límites volvemos a la proyección. ¿Qué me conviene? Acá sí, hay uno de los sentidos que me conviene variar primero. Que bueno, es el que dibujé acá la flechita. Me conviene primero variar en y. ¿Qué pasa si varío en x? Primero. vas a ir entre menos y e y, ¿no? Si varío en x primero, el problema que tengo es que de este lado me varía entre x y 2, y de este lado me varía entre menos x y 2. O sea que transformo la integral en dos integrales. Una integral para este cacho entre el que varía, en el que varía entre x y 2, y para este otro cacho en el que varía entre menos x y 2. Ahora, si yo varío en este sentido, me va a variar entre menos x, perdón, sí, perdón, entre menos x, y después ya cuando varíe respecto de la x, entre 0 y 2. Entonces me queda una única integral doble. No se me divide en dos integrales. Si lo hacen, les va a dar lo mismo, pero bueno, un poco más de trabajo. Conviene, conviene ahorrarse esa división en dos integrales. Así que bueno, varía en y primero, entonces me quedo entre menos x y x. Nuevamente, como esto depende de x, me pasó al otro lado, y en definitiva me quedó la integral diferencial de y, o sea, me quedó x menos menos x, es decir, 2x. Bueno, saqué el 4 afuera y ahora sí integré x sobre la raíz de 4 menos x al cuadrado. Nuevamente, esto lo buscan en tabla. De la tabla yo saqué que, bueno, esta es la primitiva. Y bueno, esta primitiva, como habíamos dicho, me termina variando entre 0 y 2. Bueno, simplemente hice las cuentas y en definitiva ese cacho de superficie cilíndrica, el área, vale 8. Consultas hasta aquí. Si no hay consultas, me voy a saltar al ejercicio 12. Igual ahí tengo resueltos algunos ejercicios más en el medio, creo. Sí, tengo algunos más. Chusméenlos. Y cualquier cosa lo vemos, si no, la clase que viene, o si ya tienen alguna duda sobre alguno de estos, lo vemos directamente. Acá tengo el 10B, creo que alguno más. El 10D. Y nada más, tengo esos dos. Igual de nuevo, si cualquier cosa, si necesitan alguno más, eh, nada, me responden ahí por el foro y me armo un archivo para poder mostrárselo. Pero bueno, pasemos al 12, si no. El 12 pide calcular el flujo del gradiente de este campo escalar a través de esto que es un plano en el primer octante y bueno, con estas limitaciones, ¿no? Y suponiendo que G es clase C1, que bueno, acá G es una de las partes componentes de este campo escalar. Así que bueno, acá ya pasamos a flujo.
Y es un flujo porque, bueno, el gradiente de este campo escalar en realidad a su vez es un campo vectorial, ¿no? Y cuando calculamos a través de un campo vectorial se le denomina flujo. Simplemente por eso. Así que bueno, acá me escribí el campo escalar y me escribí la superficie, ¿no? Que en este caso era un plano, era el plano x más y igual a 4, que es este de acá, que a su vez, bueno, está limitado en el primer octante y limitado por el plano z igual a 0 y z igual a 8. Así que acá tienen un techito, nuevamente, es este rectangulito que me quedó acá, ¿no? Obviamente, para encontrar estos puntos de intersección, vengo acá a la ecuación y hago valer, para este caso, la x igual a 0, me queda igual a 4, y la y igual a 0 me queda x igual a 4. Así que bueno, si quieren, tengo los 4 vértices de esa superficie. Tengo los 4 puntos de los vértices de esa superficie. Bueno, acá, por ejemplo, en este caso, cuando yo vaya a proyectar esta superficie, da igual si lo proyecto al IZ o si lo proyecto al XZ, ¿no? Ambas proyecciones me van a quedar rectángulos, ¿no? En este caso, en el caso de XZ me queda este rectángulo, la proyección, y en el caso del IZ me queda este rectángulo que dibujé acá, aparte, que no es más que este rectángulo, ¿no? Así que acá, es más, si quieren lo pueden hacer en el otro sentido y les va a dar exactamente lo mismo. Bueno, nuevamente agarré este plano, que bien podría trabajarlo como una función explícita, pero agarré y me armé la función implícita, igualada a 0. Y por un lado le saqué un versor normal. Acá lo que se introduce en flujo es que, bueno, tengo ahí un versor normal que de acuerdo a cómo yo oriente esa superficie, el flujo va a ser diferente. Acá en este caso, y también tenga la precaución de que en los ejercicios de flujo siempre le van a pedir que dibujen en el gráfico para dónde orientaron la superficie. Así que acá yo lo dibujé para este lado, y bueno, calculé la normal, que no es ni más ni menos que el gradiente de esta función sobre la norma del gradiente. Pero bueno, fíjense que acá yo pasé el 4 para este lado. Si yo pasaba, en realidad, no sé, x más y para el otro lado, esto me hubiera quedado negativo, y cuando hago el gradiente, la normal me queda con signo negativo, y signo negativo acá es el otro versor. ¿Cómo hacen para darse cuenta de eso? ¿Cómo hacen para darse cuenta para qué lado quedó el versor? ¿Regla de mano derecha? ¿Cómo, perdón? ¿La regla de mano derecha, vos decís? No, no, directamente. ¿Cómo sé que este versor es el que apunta para acá y no el que apunta para el otro lado? Una vez que lo hice, una vez que lo calculé, digamos. En este caso es el caso más sencillo porque justo es un plano, o sea, el versor para este punto es el mismo que para este, que para este, que para este, que para cualquiera de los puntos del plano. Después se complica un poco más verlo tal vez en una superficie que tiene una curvatura. Pero lo que tienen que hacer es fijarse, bueno, acá tengo cuáles son las componentes del versor. Y 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, 0. Me lo grafico al versor. Es un versor que no tiene componente en Z, o sea que lo podría graficar, en este caso, directamente en el plano XY. ¿Y para dónde apunta? Y tiene una componente positiva en X y una componente positiva en Y, o sea que va a estar apuntando para este cuadrante. En el otro caso, si yo hubiera agarrado y
estas dos las hubiera pasado para el otro lado, que también es válido, me armo la función, me armo la función implícita, pero me quedaría menos x menos y más 4 igual a 0. Cuando saco el normal, me va a quedar menos 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Si lo grafico en el plano XY en este caso, me va a quedar apuntando para aquel lado, porque tiene las dos componentes negativas. Entonces lo que me fijo es eso, para dónde me quedó apuntando el versor normal. Simplemente. Eh, Pueden hacer esto primero y después graficarlo, por ejemplo. Porque recuerden, de acuerdo a para donde yo orienté la superficie, es lo que me va a dar el flujo. Así que eso tiene que estar definido de antemano. Bueno, en definitiva, yo quería calcular el flujo del gradiente de este campo escalar. Así que me tomé el trabajo acá de obtener el gradiente, ¿no? Fíjense, tenga la precaución acá de que acá tengo una función que es desconocida, pero que depende de x menos y. Entonces, cuando haga la derivada respecto de x, voy a tener que multiplicar esa derivada por la derivada de lo que depende, ¿no? En este caso, la derivada de x menos y es la derivada de x, que es 1. Así que queda lo mismo multiplicado por 1. Pero cuando derivo respecto de y, acá hay que tener la precaución de que cuando derivo este término, la derivada de lo que está acá adentro, en realidad respecto de y es menos 1, porque es x menos y. Entonces por eso es que acá me queda este menos. Y bueno, cuando derivo respecto de z, fíjense que esto se me va, y esto me funciona como un coeficiente de z, ¿no? Porque no depende de z. Así que cuando lo derivo me queda ese coeficiente. Y bueno, planteo acá entonces la integral de flujo, ¿no? Este es el campo vectorial que estoy integrando a través de la superficie. Bueno, acá tiene el vector normal y el diferencial de superficie. Entonces, nuevamente, lo que me aparece, digamos, diferente a una integral de superficie es el versor normal. Bueno, el versor normal yo ya lo tenía, me falta escribir el diferencial de superficie, que se escribe de la misma forma que lo veníamos escribiendo, ¿no? Que era la raíz cuadrada de la derivada primera de f respecto de x al cuadrado, más la derivada primera respecto de y al cuadrado, más la derivada primera de z al cuadrado, todo eso dividido. En este caso, como estoy proyectando hacia el plano IZ, me va a quedar dividido. ¿Dividido qué cosa? Yo acá no lo escribí directamente 1, que es lo que da, pero ¿dividido qué? Acuérdense, si estoy proyectando respecto del plano que sea, en este caso el IZ, acá me van a aparecer los diferenciales de I y el diferencial de Z, y acá dividiendo me aparece el módulo de la derivada primera de la otra variable que falta, o sea, en este caso, la derivada primera respecto de X. Este 1 es la derivada primera respecto de X. La derivada primera respecto de X es 1, ¿no? Es este 1 que aparece acá. Bueno, raíz de 2 con raíz de 2 se me cancela. Fíjense que cuando hago el producto escalar entre este campo escalar y este vector que tenía acá, se me termina cancelando acá 0 por esto, me desaparece esta función rara, esta función rara que dependía de x menos y, pero bueno, esto multiplicado por 1, más esto multiplicado por 1, se me termina cancelando acá también esto, ¿no? Toda esta expresión con toda esta expresión, me termina quedando acá arriba un 2, que bueno, lo saqué afuera, y finalmente me queda ya la integral doble, para la cual me tengo que fijar nuevamente los límites. Si yo proyecté
en el plano IZ, bueno, acá es un rectangulito. Obviamente, si yo hago la integral doble sobre diferencial de y diferencial de z en el recinto D, que es este recinto de acá, esto es D, ¿cuánto vale esa integral doble? Sin hacerla. Sin hacerla como la hice yo ahí. Mirando el gráfico nomás. ¿Cuánto vale? La superficie. ¿Vos te referís al área de ese rectangulito? El Claro, valor que termina siendo el 24, área de este rectángulo. Y a 24. la lona. Está bien, Sí, yo lo puedo hacer planteando los límites, pero en definitiva me termina quedando eso, porque me termina quedando 8 menos 0 por 4 menos 0. claro, sí, sí. O sea, 8 por 4, que es el área del rectángulo. ¿Está bien? Perdón, 24, vi que había me lo confundí con un 6. Disculpa. Sí, No hay problema. Pero bueno, en definitiva, cuando integro eh, sobre una superficie plana, lo que me termina dando es el área directamente. En este caso, diferencial y diferencial de z, si el recinto está sobre ese plano, me da el área del recinto, el área de D directamente. Yo acá lo planteo con los límites, pero en definitiva lo pueden hacer así también. De hecho, vamos a ver acá algún otro ejercicio en el cual usamos directamente las fórmulas de cálculo de áreas para no hacer las integrales. Eso es perfectamente válido en el parcial. Se los aclaro desde ya. Bueno, y acá sí había escrito el diferencial de superficie, ¿no? Ese módulo de f' de x, ¿no? Bueno, hice las cuentas acá y me terminó dando 64. Así que el flujo dio 64. Consultas hasta aquí. Si no hay consultas, paso al que sigue. Bueno, les hago una pregunta. Si hubiera orientado la superficie para el otro lado, ¿cuánto me hubiera dado el flujo? para el otro lado, el gradiente te hubiese quedado, el vector normal te hubiese quedado en el otro sentido, ¿no? Claro, este versor normal al plano, digamos, me hubiera quedado apuntando para el otro lado. ¿Cuánto me hubiera dado el flujo? Hubiese dado menos 64, ¿puede ser? Claro, me cambia el signo del flujo. Sí, no. Por eso hay que aclarar, digamos, para qué lado lo orienté. Porque para un lado me da con un signo y para el otro lado me da con el signo opuesto. Por eso en estos ejercicios les piden eso, que aclaren para dónde lo apuntaron, porque da una cosa u otra. Así que bueno, esa simple aclaración. Bueno, el 13 te lo dejo acá resuelto. Y el 15 también. Voy a saltarme hasta el 16. Cualquier cosa igual si ya estuvieron haciendo el 13 o el 15, lo vemos. Si tienen alguna duda, ¿no? Bueno, en el 16 nos dan un campo vectorial directamente y nos piden calcular el flujo de ese campo vectorial a través de un pedazo de plano, que es un plano de ecuación z igual a 2, que ese pedazo cumple con esta condición, ¿no? Y bueno, nuevamente, indicar gráficamente cómo se orientó ese pedazo de plano. Así que vamos ahí. El plano era z igual a 2. Bueno, acá está el campo vectorial. Fíjense que la condición, si yo la pienso como una ecuación, es una superficie esférica, ¿no? Pero bueno, como está como una inecuación, son todos los puntos
En este caso que están adentro de esa superficie esférica. O sea que si yo intercepto un plano horizontal con una superficie esférica, me termina quedando un círculo, ¿no? O una circunferencia en realidad, y como acá yo necesito un pedazo de ese plano, es un círculo. Como me doy cuenta que es la parte de adentro, y bueno, fíjense que si agarro, por ejemplo, el punto 000, me verifica la inecuación, o sea que todo lo que está dentro de la circunferencia de la superficie esférica. Bueno, acá simplemente había hallado el centro del radio para hacer el grafiquito. Dibujé únicamente en el primer octante, pero en realidad acá no hay restricción respecto de los octantes. O sea que este disco está en los 4 primeros octantes, ahí flotando, ¿no? Por acá arriba. Pero bueno, como es un plano, si yo hago la proyección en XY, me proyecta exactamente el mismo disco, ¿no? O sea, la sombra no está deformada, es exactamente lo mismo. Eso, ténganlo en cuenta porque a veces viene un ejercicio así que tiene esa particularidad y se pueden ahorrar bastante trabajo. O sea, el área de este círculo es el mismo, es igual al área de su proyección, digamos, de su sombra. Bueno, acá simplemente lo que hice fue encontrar la ecuación de la circunferencia, ¿no? De la frontera de esa superficie. Obviamente trabajando con estas dos ecuaciones, con esta y con esta. Trabajando con esas dos, encajé acá z igual a 2 y me quedó 4, lo pasé para el otro lado, x al cuadrado más el cuadrado igual a 1. Así que bueno, es una circunferencia de radio 1 y centro 0, 0, ¿no? Y bueno, como les decía, acá esta aclaración la hice justamente porque al proyectar, digamos, la superficie no se deforma, porque es una superficie plana. Si esto fuera el casquete esférico, sí se deformaría, entonces, bueno, habría que hacer otra cosa. Habría que hacer la función implícita, todo lo que hicimos antes, ¿no? Habría que hacer todo esto. Como no se deforma, se pueden ahorrar ese paso, digamos. O sea, en este caso, el diferencial superficie directamente es diferencial X, diferencial Y. Y chau. Entonces, bueno, acá tenemos el campo vectorial y acá, bueno, si yo tengo un plano que es horizontal, un versor normal a ese plano puede ser o para arriba o para abajo. Si es para arriba, ¿cuáles son las coordenadas del versor normal? Fácil, fácil, fácil respuesta. Si tengo un versor normal que apunta para arriba. 001. Es el versor que acompaña al eje Z. Este versor es paralelo a este eje. Es el 001. Y si lo apuntaba para el otro lado es el 00 menos 1. Pero bueno, decidí apuntar para acá, lo escribí como tal. Hago el producto escalar entre esto y esto, y como les dije, como la superficie no se deforma, directamente pongo diferencial X, diferencial Y. Y no hay que hacer toda la otra cuenta anterior. Igualmente la pueden hacer y van a ver que le va a dar 1. O sea, no se deformó. Y bueno, simplemente lo que hago acá entonces es integrar. Yo estoy integrando, acá sucede algo similar a otro de los ejemplos que vi. Tengo diferencial X, diferencial Y. Z. Z está de más ahí. O sea, tengo que ver a qué es igual a Z en función de X y de Y. Bueno, acá en realidad, como Z es igual a 2, no depende ni de X ni de Y, es directamente la constante. Entonces acá Z me salió para afuera. Z igual a 2 me salió para afuera. Y simplemente integré X al cuadrado, diferencial X, diferencial Y. Bueno, acá lo que hice para resolver más fácil
esta integral doble es usar coordenadas polares, ¿no? Porque tengo una circunferencia. Y si acá pasé a coordenadas polares, mi x al cuadrado viene a ser mi rho al cuadrado coseno al cuadrado, esto es mi x al cuadrado, este rho que aparece acá, de más, no está de más, es el jacobiano, acuérdense que cuando hacen cambio de coordenadas siempre me aparece un jacobiano, en este caso el jacobiano para coordenadas polares, para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, es rho. Y después hay que ver los límites, rho entre qué y qué varía, y entre 0 y 1. Y tita, y bueno, pega toda la vuelta entre 0 y 2pi. Entonces, fíjense que los límites son muy sencillos. Si no, si puedo hacer esta integral doble en xy, pero tengo los límites, me van a quedar eh, la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, o menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. O sea, los límites horribles cuando empiece a integrar. Voy a estar un buen rato buscando ahí esas integrales en la tabla de integrales. Así que acá era muy conveniente pasarlo a coordenadas polares. Bueno, en definitiva, este se me fue para la integral respecto de tita, y acá me quedó rho al cubo, que bueno, integrado, me quedó rho a la cuarta sobre 4, ¿no? Entre 0 y 1. Bueno, en definitiva me terminó quedando un cuarto que salió afuera, y bueno, después integré simplemente coseno cuadrado de tita, lo busqué en la tabla de integrales, la primitiva es esta, entre 0 y 2pi, hice las cuentas, pi sobre 2. Preguntas. Ya, tengo una consulta. En el parcial, una vez Sí. que llegaste a la última integral, ¿no? En este caso, estás integrando tita. O sea, ¿es válido directamente resolver la calculadora o hay que buscar la primitiva y resolverlo de manera clásica? Si tenés una calculadora que te busca primitiva, joya. O sea, hay que poner la primitiva, Y hay que llegar al resultado final. Ahora, como llegues acá, en análisis 2 lo bueno es que como pueden usar, si tienen una calculadora que les resuelve primitiva, joya. Eh, y no buscan la primitiva en la tabla de integrales. evitar el tiempo de ir a buscar la tabla, más que nada. No, si tienen esa posibilidad, joya. Lo que sí no se puede usar es el celular en el parcial. Pero, porque hay aplicaciones que te buscan las primitivas y te dan directamente el valor. Ni siquiera te dan, digamos, ni siquiera te dan la expresión. Si vos le pones esta expresión, por ejemplo, te dan que esto vale, no sé, pi sobre 4, qué sé yo. Es decir, simular, Claro, la definitiva del valor. claro. Pero no sé si las últimas calculadoras también no hacen lo mismo. La verdad que no lo sé. No tengo una calculadora tan moderna. Pero sí, digamos que una de las partes clave de estos tipos de ejercicios de integrales se terminan resolviendo con integrales múltiples es plantear bien la integral. O sea, llegar hasta acá y que esta parte esté bien es ya el ejercicio por lo menos bien, bien menos. Después si te equivocaste acá en las cuentas, sí, es bien menos. Pero si planteaste esto bien, ya casi todo Y el es ejercicio. dibujar bien el recinto, Claro, hay que los límites, graficarlo la bien, mano, orientarlo de acuerdo a lo que vos estás escribiendo. O sea, si escribiste esto, la flechita tiene que estar para arriba. Si escribiste esto y hiciste la flechita para abajo, es porque no tenés ni idea de lo que estás claro. haciendo. Y después, bueno, los límites. Los límites de integración son fundamentales. Y no se morfen los jacobianos y hacen cambio de coordenadas, que es un error bastante común. Que es un error más de distracción que otra cosa, creo yo, pero no se lo traten de acordárselo. Practiquen para no olvidarse esos famosos jacobianos. Así que bueno, vamos, tengo uno más, creo. Sí, el 17. Tengo uno más de este TP. El 17. Bueno.
De acá delta D, la superficie frontera del cuerpo D. Así que bueno, acá ya de entrada es una superficie frontera de un cuerpo. O sea que es una superficie cerrada. Eso ya de entrada ténganlo en cuenta. Cuando hablan de superficie frontera de un cuerpo, es una superficie cerrada. Después la puedo dividir en sus superficies componentes, pero en principio es una superficie cerrada. Que bueno, el cuerpo está definido por estas expresiones, sabiendo que el flujo a través de la superficie frontera de, bueno, el campo vectorial es cero, y acá nos dan, y bueno, y que el campo vectorial tiene esta forma. Calcule el flujo del campo vectorial a través del trozo de la frontera dada por esta ecuación. Y que está orientada, acá directamente les dicen para dónde tienen que orientarla. Está orientada hacia el eje Z positivo. Así que, en principio, la superficie frontera es una superficie cerrada, definida por esto, pero nos dan el flujo total a través de la superficie cerrada, que es igual a cero, pero nos piden calcular nada más que a través de una de las partes de esa superficie cerrada. Esto es un ejercicio bastante típico. De vuelta, acá yo, fíjense que acá en el ejercicio en ninguna parte dice que esto está limitado al primer octante, o sea que acá yo me tomé la libertad de dibujarlo en el primer octante, pero eh, la superficie en realidad están todos estos cuatro octantes, ¿no? Está un poco flotando porque, bueno, una de las condiciones, que no la escribí acá, pero que está acá, es que Z tiene que ser mayor o igual a 1. O sea, hay un plano acá que actúa de tapa de esa superficie cerrada, que es el plano Z igual a 1, ¿no? Y la otra superficie, ¿qué es? Esta superficie, Z igual a 5 menos X al cuadrado menos Y, que es justamente esta misma que está acá, ¿no? O sea, que es a través de la cual me piden calcular el flujo. ¿Qué es esta superficie? Que yo la dibujé ahí bastante curvadita para abajo. Si no se acuerdan, digamos, los formatos de las superficies, hagan las trazas. Por ejemplo, si hago X igual a 0, ¿qué es? ¿Qué me termina quedando? La traza. Con el plano X igual a 0. O sea, esto me desapareció. ¿Qué es? ¿Esta ecuación qué es? 5 menos y al cuadrado. Z igual a 5 menos y al cuadrado, ¿qué es? Un paraboloide apuntando. Claro. O sea, sí, la ecuación. eh, la, Claro, ecua- la que ecuación de la superficie es un paraboloide de revolución. Ahora, ¿no se acuerdan que esto es un paraboloide de revolución? ¿Qué hacen? Hacen las trazas. Digo, bueno, X igual a claro, 0. una ¿Qué me queda? parábola. Claro, me queda una parábola que apunta para abajo, ¿no? Porque tiene acá concavidad negativa, ¿no? Y si hago igual a 0, lo mismo. Me termina quedando 5 menos X al cuadrado, es otra parábola que apunta para abajo. Esas son las trazas. O sea, esto es un paraboloide de revolución que está con la concavidad para abajo, ¿no? En definitiva. Una traza es una parábola que viene por acá, así, y la otra traza es una parábola que viene por acá, así. Yo acá dibujé, de vuelta, reitero, dibujé nada más que en el primer octante, pero solo para que se entienda el dibujo y no quede tan cargado. Así que en definitiva, una de las partes de esta superficie cerrada es como la partecita de arriba del paraboloide de revolución, y la parte de abajo es el plano, ¿no? El plano Z igual a 1. Esa es toda la superficie cerrada. Acá yo lo que hice fue proyectar en XY, obviamente, ¿no? Lo que me piden finalmente es el flujo a través de la superficie del paraboloide, ¿no? El flujo a través de esta parte de la frontera. Entonces proyecté esto en XY. Bueno, acá escribí simplemente el campo vectorial que nos habían dado.
Y lo que nos dicen es, bueno, el flujo a través de toda la superficie frontera del cuerpo D es igual a 0. Ahora, esto yo lo puedo dividir en la suma de dos flujos. Un flujo a través de la tapa y un flujo a través del sombrerito, el techito, digamos. Y cuando está igualada a 0 esa suma, el que pase para el otro lado me cambia de signo, ¿no? Y fíjense cómo orienté las superficies. Esta me dijeron sí o sí que la oriente hacia Z positivo. Pero bueno, acá el problema es que, bueno, este versor para este punto está acá, pero para este punto está así, y si lo pongo en un punto por acá, queda medio casi horizontal. Ahora vamos a ver cómo nos damos cuenta para ver si lo orienté bien o lo orienté para el otro lado. Y bueno, en este tipo de ejercicios, si yo oriento la superficie frontera de un cuerpo, oriento todas las tapas, caras que tenga esa frontera, o las oriento todas para afuera o todas para adentro. Así se calcula el flujo de algo cerrado. Por eso este simbolito acá, esto simboliza que es cerrado. Si me piden entonces orientar este para afuera, sí o sí este plano lo tengo que orientar para abajo. Eso grábenselo. O todo para afuera o todo para adentro. Obviamente me va a cambiar en cada uno de los elementos de esa frontera, de esa superficie frontera, me cambia el valor en forma individual, ¿no? Si yo lo orienté para un lado o para el otro, pero bueno, si lo calculo para todo el conjunto, oriento todo para afuera o todo para adentro. Así que digamos, esta orientación surge a partir de esta orientación. Si esta fue para afuera, esta también va para afuera. ¿Esto quedó claro cómo llegué a esto? Porque acá no está hecho el paso a paso, me falta un paso, digamos, que es dividir esto en la suma de los dos flujos. Del flujo en la superficie 1, que yo la llamé al paraboloide, y la superficie 2, que es lo que llamé al plano. Superficie 1 y superficie 2. Bien. Superficie 2, escrita en forma implícita. Acuérdense que la superficie 2 es el plano, ¿no? El plano z igual a 1. Simplemente pasé el 1 para el otro lado y lo igualé a 0, ¿no? Z menos 1 igual a 0. Este es el plano z igual a 1. Ahora bien, acá me morfé el menos, justamente lo que estaba diciendo. Esta superficie, no, perdón, este es el gradiente, no dije nada. El menos está acá. El gradiente de esto está bien, es 0, 1, 1. Ahora, si busco la normal, esto me va a quedar, y lo busco con el gradiente, presten atención, sí al signo. O sea, cuando escriban la normal, sí pónganle el signo. Bien, no sé por qué no escribí la normal, vamos a escribirla por acá. La normal plano va a ser 0, 0, menos 1. Ahí me falta el, el acentito ahí, pero es 0, 0, menos 1. Que esto de nuevo, ¿se acuerdan que en el otro, que cuando hacían mecánicamente, agarraban el gradiente, lo dividían por la norma del gradiente y les daba un versor a alguno de los dos? Simplemente para obtener el otro le cambian el signo. Igualmente acá se dan cuenta fácilmente de este plano cuál es el versor normal que apunta para abajo. Este plano es perpendicular al eje Z, por lo tanto un versor es o el 0,01, como hice en otro ejercicio anterior, o el 0,0 menos 1. Así que en definitiva, acá yo me salté también algún que otro pasito, pero lo que hay que hacer es el producto escalar entre todo esto y el gradiente, perdón, y el normal,
bueno, en este caso, como la superficie no se deforma, este diferencial de superficie nuevamente es diferencial de x, diferencial de y. Ahora fíjense que cuando hago la multiplicación, bueno, la tercera componente con la tercera componente, que es lo único que queda, me quedan menos 3z, ¿no? Que es este menos 3z de acá. Y esto, como les dije, como es un plano, no se deformó, directamente puedo adoptar diferencial x, diferencial y. Así que bueno. Ahora yo necesitaba calcular, lo que me pide calcular el ejercicio es este, que es el flujo sobre la superficie 1. Pero bueno, la puedo calcular a través de la superficie 2, que es mucho más fácil, ¿no? Que es el planito este, este círculo que quedó acá. Que bueno, es lo que termina haciendo, ¿no? Y bueno, nuevamente, como es un círculo, lo pasé a coordenadas polares, ¿no? En este caso, el círculo es este, x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 4, o sea, su borde es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 4. O sea, un radio de 2 y centro en 0, 0. Entonces, bueno, cuando pasé a coordenadas polares, fíjense que simplemente estoy calculando el área del recinto D. Acá podría ser directamente con geometría calcular el área de un círculo de radio 2 y no hacer la integral. Acá hice la integral, pero de vuelta, reitero, es válido hacerlo con la fórmula que ya saben de geometría. Bueno, en definitiva, me termina quedando, bueno, acá 12 pi, ¿no? Y reitero, como calculé menos la integral doble de todo esto, calculé menos la integral doble sobre la superficie 2, me da la integral sobre la superficie 1 orientada para arriba. Ahora les pregunto, ¿cómo hago para encontrar un versor normal a esta superficie? A la superficie 1. Y ahí puedes usar el 001, ¿no? O sea, Sí, ojo que ese versor únicamente me sirve para este punto. Así que en realidad cuando tiene una superficie curva, el versor es genérico, digamos. O sea, me va a depender de en qué punto estoy el valor del versor. Entonces la forma mecánica es, de nuevo, encontrar el gradiente de esta superficie escrita en forma implícita, el gradiente de la superficie 1 en este caso, que la superficie 1 implícitamente va a estar dada por esta ecuación. Puedo agarrar y pasar todo para este lado, me va a quedar z más x al cuadrado más y al cuadrado menos 5 igual a 0. Saco las derivadas primeras, obtengo el gradiente, y abajo divido por la norma del gradiente. Y ahí me fijo. Me fijo, por ejemplo, para este punto, que es el más fácil. Me fijo a ver si ese versor genérico en este punto, en el punto 005, me da el versor 001. ¿Se entiende? Mi superficie 1, ¿cómo va a ser? Escrita en forma implícita. Vamos a pasar todo para aquel lado. ¿Cómo me queda? Z más x al cuadrado más y al cuadrado menos 5, igual a 0, ¿no? Yo hago la derivada primera. Vamos a ver si tengo espacio abajo, sí. Vamos abajo.
hago el gradiente de este campo escalar. En definitiva, esta superficie está escrita como un campo escalar, bueno, la superficie definida implícitamente. Hago S1 respecto de X. ¿Cuánto me da? No sé. 2X, S, S1' respecto de Y, 2Y, Z1. y Z1, ¿no? S1' respecto de Z1. Ahí tengo el gradiente, ¿no? O sea, en definitiva el gradiente es esto, ¿no? 2X, 2Y, 1. Esto va dividido la norma de todo esto, que es esto al cuadrado más esto al cuadrado, y acá puse Z y es 1 en realidad. 1. Más 1 al cuadrado, raíz cuadrada. O sea, va todo dividiendo. No voy a escribir eso porque no lo puedo escribir fácilmente en este programa. Pero ahora, imagínense que agarro el punto, el que les dije, ¿no? El 0, 0, 5. Si esto es 0, 0, 5 a Z, me termina dando ¿qué versor? 0, 0, y por más que la Z valga 5, lo que quiera, me termina quedando el versor 0, 0, 1. ¿Está bien? Sí. O sea, esta forma de escribir el versor, así en forma genérica, me está dando los versores que salen para afuera. ¿Qué pasa? Si yo hubiera pasado acá la Z para el otro lado, también me queda igualado a 0, pero todas las derivadas me quedan negativas, ¿no? Me queda esto menos Z, menos X al cuadrado, menos Y al cuadrado, más 5 igual a 0. Está perfecto, es otra forma de definirlo. Cuando hago el gradiente, esto me queda menos 2X, menos 2Y, menos 1. Menos 2X, menos 2Y, menos 1. Cuando hago en ese punto, me va a quedar 0, 0, menos 1. O sea, la flechita para abajo. Entonces lo que hago, cuando el versor normal tiene así una forma genérica, me fijo en un punto a ver qué pasa. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Y de hecho, si tomás puntos negativos de I, te termina dando también todo positivo. Claro, exactamente. Exactamente. Si me voy para otro octante, para el otro lado, o punto negativo de X para el otro lado, también me termina dando positivo. La clave es que, bueno, si pasé la Z para el otro lado, en vez de pasar la X al cuadrado y la Y al cuadrado y el 5 para el otro, lo que me cambia es el signo, es como que hubiera multiplicado toda esta ecuación por menos 1. Entonces, eso es lo único que me define si el versor está para un lado o para el otro. Pero analicen un punto fácil, como por ejemplo este, que es fácil de ver y es fácil de hacer las cuentas. Así que bueno, esto lo vamos a guardar. Si no hay dudas, alguna otra duda respecto de estos ejercicios, paso a ver un par de ejercicios del TP11. TP11, ya teoremas integrales. Voy a hacer algunos ejercicios hoy, nada más que del teorema de Green, así practican hasta esa parte y con algunos ejercicios con la práctica del TP10. Y para la siguiente vamos a ver otros ejercicios del TP11 más ejercicios ya del TP12 para el jueves que viene. Ah, y eso, recuerden que el jueves que viene se conectan conmigo de vuelta. Igual les voy a avisar por el aula virtual. Pero el jueves que viene, el lunes no tienen clase, el jueves que viene se vuelven a conectar conmigo. Así que bueno, vamos al TP11. Tenemos integrales y vamos a hacer el 1A. Vamos a hacer el 1A. Bueno, este nos habla de un campo vectorial que pertenece a clase C1, que es de esta forma, ¿no? Es un campo. Acuérdense que el teorema de Green siempre es para campos
que van de R2 en R2, tiene esta forma, y para que se cumpla el teorema de Green tiene que suceder que la segunda componente, o el segundo campo escalar si se quiere, derivado respecto de la primera variable, o sea, respecto de x, menos el primer campo escalar derivado respecto de la segunda variable, o sea, y, me tiene que dar una constante y, distinto de cero, ¿no? Una constante que no sea cero. Así que bueno, lo que hay que demostrar es que, aplicando el teorema de Green, el área de algún recinto va a ser 1 sobre una constante por la circulación de ese campo a través de, bueno, una curva frontera. Una curva frontera de algún recinto cerrado. Así que bueno, lo que pide acá es calcular, bueno, áreas de regiones planas a través del teorema de Green. Este ejercicio, así que parece medio pavote, suele ser parte de algunos ejercicios de examen final y de parcial, en el cual ustedes tienen que proponer el campo vectorial, de tal forma de que cumpla con esto. El campo vectorial ni siquiera se lo dan, lo tienen que proponer ustedes. Entonces ahora vamos a ver cuál es el campo vectorial más fácil para proponer en este caso. Lo digo porque me han tocado corregir a veces el ejercicio al final, en el que me dicen, no lo puedo hacer porque no sé el campo vectorial. Lo proponen ustedes de tal forma de que cumpla con esto. No, vamos a ver. Bueno, acá está planteado el teorema de Green, ¿no? Lo que ya estaba escrito ahí arriba. ¿No? Que esto tiene que ser una constante, Q' de X menos P' de Y. Si es una constante, sale afuera, y en definitiva me queda la integral doble de diferencial X y diferencial de Y de algún recinto. Por lo tanto, como ya habíamos visto, cuando queda esto así, es directamente el área de ese recinto, ¿no? La integral doble es el área de ese recinto, tenga la forma que tenga. Algo importante es que esta curva la tienen que orientar en sentido positivo, es decir, antihorario. Acuérdense que para este teorema esto tiene que estar en sentido positivo, o sea, antihorario. Pueden orientarlo en el otro sentido, pero tienen que cambiar de signo. ¿Ok? Pero bueno, acá simplemente demostramos eso, ¿no? Llegué hasta acá, hasta este paso, pero si paso la K dividiendo, me termina quedando esto de acá, ¿no? Que el área del recinto es 1 sobre K por la circulación del campo vectorial, bueno, a través de la curva frontera de ese recinto, ¿no? 1 sobre K por la circulación es el área. Ahora bien, me dan este recinto D, que si miran acá la ecuación, es una elipse, ¿no? La curva frontera es una elipse. De semieje en XA y semieje en IB. Bueno, si se acuerdan de algunas de las clases anteriores, vimos cómo parametrizar una elipse, que bueno, X va a ser A, que es el semieje en X justamente por coseno de tita, e I, B, que es el semieje en B, por seno de tita. Y puse coseno de tita y seno de tita de esta forma, de tal forma de que me quede orientada en sentido positivo, es decir, antihorario. Así que bueno, mi curva parametrizada es esta, ¿no? Es esta expresión, es esta función vectorial que depende de tita, ¿no? Con tita entre 0 y 2pi. Esta es una aclaración que a veces solemos olvidarnos. Entonces, bueno, como les decía, voy a proponer yo directamente un campo vectorial que cumpla con una condición bien simple. Que cuando haga la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, me dé una constante. Pero además, como quiero calcular un área,
O sea, ¿para qué quiero que acá me quede, no sé, un tercio? Yo quiero que directamente calculando la circulación, directamente me dé el área. O sea que voy a hacer que K valga 1. Y a la lona. ¿Cuál es el campo vectorial más fácil entonces? Y directamente PXY que sea 0 y QXY que sea X. Entonces cuando derivo esta respecto de lo que quieran, me va a dar 0 igual, y esta que es la que tengo que derivar respecto de X me va a dar 1. Y cuando hago 1 menos 0, me da 1. Así que esto que parece una pavada, también ténganlo ahí como una herramienta presente, porque muchas veces no les dicen cuál es el campo vectorial para el teorema de Green, y lo tan simple que tienen que hacer es esto: suponer ustedes un campo vectorial. Y el campo vectorial más fácil es cuando esta constante K vale 1. O sea, Q de XY X y P de XY 0. Chao. Y bueno, como acá estoy calculando una circulación de un campo vectorial a través de una curva, voy a tener que hacer la composición, ¿no?, del campo vectorial con, en este caso, eh, la curva parametrizada, ¿no?, que es una función vectorial. Entonces, hice acá la composición, f o g, ¿no? Muy simple, ¿no? Me sigue quedando 0, y acá nosotros teníamos que esta otra componente era x, y x es a por coseno de tita, ¿no? Así que esta es la composición. Después saco la derivada de esa parametrización, y después lo que tenía que hacer era el producto escalar, perdón, entre la composición, la derivada, y bueno, y no olvidarme del diferencial de tita en este caso. Que bueno, acá yo usé tita, pero en muchas curvas a veces se usa t o cualquier otro parámetro. Entonces va a ser diferencial de tita o diferencial de t o lo que sea. Bueno, y recuerden que acá esto es el diferencial del arco vector, ¿no? Por eso es la derivada por el diferencial de tita, es el diferencial del arco vector. De ahí es donde sale esto, ¿no? Este es el diferencial del arco vector, ¿no? Y esto pasa a ser la composición porque, bueno, me tiene que quedar en función de tita. Todo esto me tiene que quedar en función de tita. No me puede quedar ni x, ni y, ni ninguna cosa rara, porque no puedo integrar después. Y bueno, lo que hice, obviamente, es el producto escalar. Multipliqué a coseno de tita por b coseno de tita, en definitiva, porque esto por 0 me queda 0. Así que me quedó AB, que es constante, lo saqué para afuera, coseno cuadrado de tita, diferencial de tita, ¿no? Entre 0 y 2pi. Acuérdense que esto salía de acá, ¿no? De la parametrización que hice de la curva. Y bueno, esta es una curva cerrada, o sea que da toda la vuelta, ¿no? Completa, entre 0 y 2pi. Bueno, hice la integral, esta integral la busqué también, esta primitiva la busqué de tabla, entre 0 y 2pi. Cuando hacen acá toda la cuenta, me termina quedando que, bueno, el área de una elipse con los semiejes va a ser la multiplicación de esos semiejes por pi. Ese es el área de una elipse genérica, digamos. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien, bien. ¿Bien? Bueno. Creo que acá también tengo algunos ejercicios que voy a saltear. No, este lo voy a hacer. El 6. Este lo voy a hacer. 6. Calcule la circulación en sentido positivo de F, que pertenece a clase C1, a lo largo de la frontera de la región definida por todas estas expresiones en el primer cuadrante. Y bueno, tenemos para dos campos vectoriales diferentes, ¿no? Uno en A y otro en B. Punto A y punto B. Bueno, para la región plana. La región plana está dada por ejemplo, este semiplano, ¿no? X más Y menor o igual a 2. En definitiva, es la frontera de ese semiplano es esta recta, ¿no? X más Y igual a 2. Después acá tengo otra recta. 2x más y igual a 2.
Y como es en el primer cuadrante, bueno, voy a estar solamente en este cuadrante de acá. Y bueno, para fijarme si los puntos de acá adentro cumplen con estas tres condiciones, bueno, agarro un puntito, qué sé yo, eh, por ejemplo, el 1, 1, 1, por ejemplo, que es un punto que está por acá. El 1, 1 me verifica todas las condiciones, ¿no? En principio el 1, 1 está en el primer cuadrante, obviamente, y acá 1 más 1 es igual a 2, y 2 por 1 más 1 es 3, que es mayor o igual a 2, ¿no? Entonces un puntito de por acá, por ejemplo el 1, 1 es ese. Si no, verifico cada una de las condiciones por separado. Por ejemplo, el 0, 0 me cumple con esta condición. Es decir, de esta recta, para este lado, todos los puntos verifican. Por ejemplo, el 0, 0. Y para la otra recta, el 0, 0 no verifica, porque me queda 0, 0 mayor o igual a 2. O sea que de esta recta en realidad son los puntos del otro lado. Por eso es que me queda este pequeño recinto, ¿no? Este triangulito. Bueno, eso para el recinto. Y nuevamente, como tiene que estar orientado en sentido positivo, esto circula de esta forma, ¿no? Ahí con las flechitas que indiqué. Ahora bien, tengo este campo vectorial. Voy a aplicar el teorema de Green. O sea, en vez de calcular la circulación y hacer la suma de las circulaciones en cada uno de estos segmentitos, que bien lo podría hacer, o sea, parametrizo cada uno de estos segmentitos y hago todo esto que había hecho antes, ¿no? Parametrizo el segmentito, saco la derivada, hago la composición, etcétera, etcétera, hago todo esto y calculo la circulación en cada uno de los segmentitos. Ahora el teorema de Green, digamos, facilita eso, ¿no? Para no hacer cada uno de esas, en realidad, integrales de línea de cada uno de esos segmentos. Eh, Porque, bueno, lo que me dice es que, bueno, si yo tengo ahí eh, el recinto encerrado y todo el campo vectorial es clase C1 en los puntos de ese recinto, puedo aplicar el teorema de Green y todo es mucho más simple. Entonces, fíjense que acá, bueno, en este caso en el punto A, la función 1 ni siquiera está perfectamente definida, porque acá tengo un g de x que no sé qué es, y acá en este otro tengo un h de y que no sé qué es tampoco. Pero no importa. El teorema de Green me dice que la segunda componente respecto de x menos la primera componente respecto de y, si esto me da una constante, puedo aplicar el teorema de Green. Bueno, no necesariamente me tiene que dar una constante, pero si da una constante, esa constante sale afuera y lo que me termina quedando acá, que era lo que debía demostrar en el primer ejercicio, es que simplemente tengo que calcular el área de ese recinto. Que acá, bueno, justamente, esto me salió para afuera, me quedó 3, y en definitiva esto es el área del recinto. Fíjese que acá lo hice de las dos formas. Por un lado resolví la integral con los límites y qué sé yo, y por el otro lado simplemente calculé el área del triangulito, que no es más ni más ni menos que base por altura sobre 2, ¿no? La base vale 1, la altura vale 2, dividido 2, 1. Pero fíjense que también lo hice con las integrales, obviamente tardé más, pero para que les quede ahí una integral doble resuelta con sus límites, ¿no? Primero varié en x, que son las flechitas que puse acá, x me varía entre esta recta y esta recta, ¿no? O sea, despejé la x en función de y, ¿no? Primero corta esta recta, o sea que me va a quedar 2 menos i sobre 2, y después varía entre esta recta, o sea, 2 menos i. Y bueno, puse los límites, etcétera, etcétera. Acá las integrales son muy simples, son todos polinomios. Y fíjense que en definitiva la integral me termina quedando 2 menos 1, o sea, 1. O sea, esto, nuevamente, si pueden ahorrárselo porque la forma del recinto es conocida, hagan la cuenta geométrica, que es mucho más fácil y rápido. Preguntas hasta aquí. Reitero la aclaración de que esto no necesariamente tiene que quedar una constante, pero
si yo hago que me quede una constante y que además esa constante sea 1, la vida es mucho más fácil. Entonces, cuando no les dan el campo vectorial, como les están dando acá, háganse la vida fácil y hagan que esto dé 1. Pero bueno, acá en el B también nos dan otro campo vectorial, que también nos dicen que es clase C1, o sea que en el recinto es clase C1, este es clase C1 en todos los puntos, en el recinto por lo tanto también. Y bueno, fíjense que acá hago las derivadas. La derivada de la primera componente respecto de I, me terminó quedando 2, y acá, bueno, es G' por la derivada de lo que está acá adentro, que en este caso es -1, por eso acá me quedó 2 menos G'. Acá yo puse G' para simplificar, pero esto es G' de X menos Y, ¿no? Y esto es G' de X menos Y. Y acá hice la derivada de la segunda componente respecto de X, bueno, acá es 2X, entonces me queda 2, y acá la derivada de G es menos, y como la derivada de X es 1, me sigue quedando menos, así que ambas derivadas son iguales. Fíjense que acá esto me quedó 2 menos G', menos 2 más G', todo esto me dio 0. O sea, la circulación de este campo en ese recinto es 0. Consultas. Hasta aquí. ¿Y las consultas? ¿Cómo, perdón? No, te decía, por mi parte no. Ah, bueno, joya, joya. Bueno, vamos a hacer uno más, el 8, que también es interesante. El 8. Bueno, tenemos acá un campo vectorial, también definido con dos componentes, ¿no? P y Q, pero que es clase C1 en todo R2 menos en el origen. Y bueno, lo que nos dicen es que esta resta, que es la que habitualmente hacemos en el teorema de Green, nos da 5. Y nos da dos curvas, una curva 1 y una 2, que bueno, esta, si trabajan un poquito con ella, es una elipse y esta es una circunferencia. Nos piden calcular la circulación a lo largo de la curva 2, sabiendo que la circulación a lo largo de la curva 1 es 7π. Vamos aquí. Esto es lo que nos pide calcular y esto es lo que tenemos de datos. Bueno, en principio la curva 1, como le dije, si la trabajan ahí un poquito, dividen todo por 36, termina quedando una elipse con estos semiejes, ¿no? Semieje en X6 y semieje en Y2. Y bueno, la otra curva es una circunferencia que está acá, que es de radio 2, ¿no? Así que tienen esta curva y esta curva. Nos piden calcular la circulación a lo largo de esta curva. ¿Yo puedo aplicar el teorema de Green directamente en este recinto? No, acá tenés que usar el que viene primero, ¿no? Claro, ¿por qué no puedo usar el teorema de Green en este recinto? Porque no es simplemente con esto. Mm, mm. O sea, tiene un agujerito, digamos. El recinto sí es simplemente conexo. ¿Qué sucede en realidad? Que el campo vectorial no es clase C1 justo en el origen. O sea, en este punto me complica la vida. Porque yo necesito que todos los puntos del recinto sean el campo vectorial sea clase C1 en todos los puntos del recinto. Y en este punto no lo es. El recinto en sí es todo, o sea, incluyendo este punto. Pero ¿qué pasa? El campo vectorial no es clase C1 en este punto del recinto. Y ahí ya no puedo usar el teorema de Green. Entonces, bueno, hay que hacer la artimaña de hacer el teorema de Green en este recinto que yo sombreé, que es lo que queda entre ambas curvas, digamos, el área que queda entre ambas curvas, esto que llamé D, y que es lo que planteé acá, ¿no? El recinto entre la curva total, digamos, frontera de D, C, yo acá lo llamé el borde del recinto D. O sea, todos estos bordes, ¿no? Tanto de una curva como de la otra, como de la curva 1 como de la curva 2.
Y bueno, y planteé esta suma. Acá lo que hay que tener en cuenta es que cuando tienen así este tipo de curvas así, o tienen... Acá justo se toca, pero si no se tocara y fuera un recinto con un hueco, se aplica exactamente de la misma forma. Voy por la curva de afuera y acá se toca, pero imagínense que me separa un diferencial de I para arriba. Entonces vengo con la curva así, me meto, sigo, recorro toda la curva hasta volver al lugar donde me metí, salgo y sigo recorriendo la curva. De esa forma me fijo para qué lado me quedó orientada cada curva. No sé si se entendió. Y con este puedo dibujar algo. No, este. Y intentar hacerlo con el mayor pulso posible. Vengo así, recorriendo. Acá en realidad se está tocando, pero imagínense que me separo ahí un diferencial. Sigo recorriendo, 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 recorriendo. Y ese diferencial que me separé ahí, volví a salir y sigo recorriendo. Esto es una reglita práctica para saber para qué lado me quedó cada una de las curvas. Fíjense que la curva de afuera me quedó en este sentido y la curva de adentro me quedó en el otro sentido. ¿Está bien? Y bueno, no sé si jugaron cuando eran chicos. No sé si ustedes son mucho más chicos que yo, pero cuando era chico yo jugaba un juego que se llamaba La Papa y no había que cruzar la línea que trataban de dibujar. Entonces, vos venías así y ahí no me crucé en ningún momento y salí, ¿no? Y cerré la curva. Esa es la curva frontera de todo el recinto D. ¿Se entendió? Esto viene para acá, y esta otra viene para acá, y esto sigue yendo para acá, ¿no? Igual en este caso sería un solo recinto. Claro, claro, pero como lo voy a separar de tal forma de Ah, ok. obtener... Claro, Yo quiero la circulación en esta curva nada más. sí, sí. Entonces sí o sí lo voy a tener que separar en dos. Entonces, para ver cada una de las curvas por separado, que está bien, son fronteras, entre las dos son fronteras de un solo recinto. Pero por separado me quedan orientadas distintos. Fíjate que esta me quedó orientada en sentido positivo y esta me quedó en sentido horario, o sea, negativo. La curva 2 me quedó en sentido horario negativo y esta antihorario positivo. En el caso de Green, la segunda, Ay, ¿cómo? Perdón, de nuevo, por favor. en la segunda, si estás Sí. Green, hay que invertirlo el signo. Porque Green dice que hay que orientar en sentido positivo. Claro, exactamente. Entonces, para esta, lo que hacen es cambiarle el signo. Si le Claro, cambian la orientación, acá le cambian el signo. ¿Se acuerdan cuando les dije, cuando estábamos hablando en realidad de integrales de superficie o flujo, que si cambiaban cómo orientaban la superficie, cambiaba el signo? Acá lo mismo. De acuerdo a cómo orienten la curva, les cambia el signo. Pero bueno, acá, para el total de la circulación en la superficie frontera de D, yo tengo que sumar esta orientada en sentido positivo, más esta, pero orientada en sentido negativo. Por eso que les dibujé recién, ¿no? Para que me cierre. Lo pueden escribir de otra forma, sí, pero digamos, para que sea una suma, una me queda orientada en un sentido y la otra en el otro. Simplemente para que tengan en cuenta ese pequeño detallecito. ¿Se entendió eso? sí, sí, sí. Bárbaro, bárbaro. Después sí, para el teorema de Green, lo que pasa es que igual, digamos, sobre esta curva C2 yo no puedo aplicar el teorema de Green. Justamente por lo que hablamos hoy, ¿no? Que acá, en este punto, no es clase C1 el campo vectorial. El campo vectorial F. Entonces, pero fíjense, ahora en el recinto D, ¿es clase C1 el campo vectorial F?
en D. O sea, en los puntos de esta vía social. ¿Eh? S1, sí, S1. Claro, S1 porque lo que me dice es que es S1 en todo menos en el origen. Y bueno, el origen está acá, no está en ninguno de estos puntos. O sea, en todos estos puntos, el campo vectorial es clase F1. O sea que en este recinto yo puedo aplicar el teorema de Green. O sea, para calcular este valor, yo puedo calcular el teorema de Green. Y a su vez yo sé este valor. Yo sé este. O sea, imagínense que esto es A, esto es B y esto es C. A mí me piden calcular C, conozco B y puedo calcular A. O sea que C lo puedo despejar de esta ecuación. ¿Está bien? Que bueno, en definitiva lo que termino haciendo es por Green calcular sobre el recinto D, en el cual sí puedo aplicarlo porque sobre D es clase C1 el campo vectorial. Y además, bueno, me daban como dato cuánto valía esto, ¿no? Que lo daban como dato acá, ¿no? Q'X menos P'I es 5. Entonces, bueno, cuando aplica el teorema de Green, en definitiva, me termina quedando el área de esto, ¿no? Esto sale como constante para afuera, me termina quedando el área de D. ¿Cómo calculo el área de D, del recinto D? Pregunta de geometría. ¿Cómo calculo el área del recinto D? Calculás el área de elipse y le restás el área de... Perfecto, Sí, exactamente. Porque bueno, esto como es una constante sale afuera, me termina quedando la integral del diferencial de X, diferencial de Y en D, o sea, me termina dando el área de D, pero el área de D lo puedo calcular como por geometría. O sea, el área, yo acá llamé, claro, el área que encierra la curva C1 menos el área que encierra la curva C2. La curva C1 es la elipse y la C2 es la circunferencia. Se calculé el área de la elipse, que es 12pi, el área de circunferencia, 4pi, hice la resta, 8pi, 8pi por 5, 40pi. Entonces obtuve este valor, que es 40pi. Obtuve este valor que es 40pi. Este valor lo conozco, es 7pi, ¿no? Que lo dan como dato directamente. Me dicen que la circulación de la curva C1 del campo vectorial vale 7pi. Entonces vuelvo a la ecuación que tenía de antes. Fíjense que ahora sí le cambié el signo acá, pero le cambié, ¿no?, el sentido de la circulación. A mí me pedían calcular, volvamos para acá, la circulación de la curva C2, pero en sentido positivo, no en el sentido negativo como me había quedado allá arriba. Entonces lo pasé a sentido positivo, pero le cambié el signo. Y bueno, en definitiva terminé despejando esto. Pasé, perdón, estoy diciendo cualquier cosa acá. Acá le cambié el sentido, ¿no? Y esto me había quedado menos, y como lo pasé para el otro lado, me quedó más. Para que ahí, la circulación la pasé a sentido positivo, le cambié el signo acá, lo pasé para el otro lado, me quedó positivo, y este que ya estaba positivo, me pasó restando para acá, ¿no? Ahora sí. Entonces, esta circulación, que es la que me pedían calcular, me termina quedando 7pi menos 40pi, en definitiva, menos 33pi. Es la circulación que nos pedían calcular. ¿Se entendió? sí, sí. Bien. Bueno, y hasta acá los voy a torturar por hoy. ¿Dudas? No, práctica. Sí, sí. Eh, Practicar y ver todas las variantes que hay de ejercicios, digamos. Como este es un ejercicio bastante común.
bueno, si uno ya, si le empiezan a dar estos datos raros, es porque sabe que acá no va a poder calcular la circulación con el teorema Green, justamente porque no es clase segura en este punto. Y bueno, hay muchos ejercicios así de este Ay, tipo que hay que calcular. Es más, en algunos casos, este dato, por ejemplo, no lo dan, pero, sí, no dan, pero tenemos la forma de calcular la circulación como circulación. No aplicando el teorema de Green, pero sí como una circulación común y silvestre. claro. Así que de estos ejercicios así son también bastante comunes. Así que bueno. Bueno, Fernando, fuiste el último que quedaste. Así que Sí. si no tenés dudas, nos despedimos No, no, aquí. no, clarísimo, a practicar, no, dudas Dale. por ahí Y van a cualquier cosa, surgir más jueves. dale, buenísimo. Cualquier cosa, o sea, ahora yo después voy a subir la clase y cuando suba estos archivos, si necesitan que agregue algún ejercicio más que no esté en estos archivos, escribime ahí en el foro y los agrego. Los agrego para la próxima Dale, clase. dale, 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 Díganme ustedes también ejercicios que les sirvan a ustedes. sí, 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 material hay bastante, por suerte. Sí, Súper. también tienen los resueltos de Andrea también, Sí, sí. pero bueno. Yo lo personal me apoyo mucho en eso. La verdad que es bastante, es tan bueno, digamos. El secreto es dibujarlo. O sea, hacerla Sí, sí, como verás, yo soy bastante fiero dibujando. no, Pero bueno, pero nada, o sea, tener la noción de lo que estás dibujando te orienta mucho en el ejercicio. sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, es casi la clave, porque si lo dibujaste bien, los límites de integración Sí, sale prácticamente te salen todo. solos. Este, Exactamente, exactamente. o por lo menos eso, si le chingaste y pusiste un número horrible cuando lo vas a ver en el dibujo, decís, no, no puede ser. ¿No? También, sí, te puede Entonces, llegar a... Igual, a veces no, pero sí. Si está bien dibujado, ya suma igual. claro, sí, dibujo por ahí más bien orientativo, ¿no? O sea, poniendo un dibujo Claro, perfecto, pero ayuda, apoya mucho el dibujo. Pero totalmente. bueno, fue todo práctica, Sí, así es, así es. Pero- por así ya, digamos. exactamente. No queda otra. Así que Bueno, bueno, Matías, buen dale, fin de largo y nos vemos el jueves. dale. Igualmente, nos estamos viendo. Cuídate. Gracias, hasta luego. Chao, chao.